Buenas noches, profesor, compañeros y quien sea que vea este video. El motivo de este video es para explicar lo que es una sobrecarga y un cortocircuito. Mi nombre es Delgado Alvarado Aarón y esta es la materia de protecciones eléctricas. Primero, vamos a entender la definición de una sobrecarga. ¿Y qué es una sobrecarga? Es el exceso de energía de una corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico. Las mismas suele producir generalmente tras conectar demasiados aparatos a la instalación, ya que se exige una capacidad superior a la establecida de forma inicial, lo cual puede ocasionar múltiples daños a la infraestructura de la instalación. Ok, ¿nosotros qué entendemos con esta definición? Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que en nuestro hogar conectamos una extensión. En esta extensión conectamos varios dispositivos, que sería, por ejemplo, una televisión, un radio, el teléfono, una laptop. Ok, entonces, como nosotros queremos conectar varios dispositivos en una sola toma de corriente entonces nosotros le añadimos más, este, mm, le conectamos más fuentes de carga para poder administrar a todos los dispositivos que nosotros requerimos. Entonces, bueno, por ese motivo, pues nosotros forzamos mucho esa extensión, ese cableado, lo forzamos mucho, entonces por eso es una sobrecarga. Esto ocasiona repito, por conectar varios dispositivos en una sola fuente. Ok, acá. Procedimos a las características de una sobrecarga, que esa es hacer circular una intensidad superior a la intensidad nominal. Es lo mismo como yo les decía, que sobre conectar varios dispositivos en una sola fuente de carga. Esto ocasiona, pues, o sea, como su nombre lo dice, una sobrecarga. Ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, conexiones múltiples de toma de corrientes. Es como yo anteriormente les comenté, que acá como podemos observar en la imagen, aquí es más, eh, aquí ya tenemos como que el ejemplo de lo que hace rato yo les estaba explicando, que conectamos varios dispositivos en una sola fuente de carga. Entonces, esto hace que este, este método para cargar los dispositivos se force y cree una sobrecarga. Otro ejemplo sería forzar un motor. Ok, acá en esto de forzar un motor, eh, podría ser, por ejemplo, un motor de agua, una bomba de agua, un motor hasta de un coche, se podría decir, porque también hay posibilidad de que también se sobrecargue. Eh, Podría ser un motor bueno, el motor que ustedes les consideren más apropiado. Ok. Al forzar un motor, esto hace que, ¿por qué? Porque a veces el motor está como que muy desgastado o los engranes, como es nuevo, los engranes están un poquito pegados y esto ya me pasó a mí cuando yo compré mi motor, que los engranes estaban un poquito pegados. Entonces lo que hace es que el motor se esfuerza ya que no llega a suministrar
lo suficiente, entonces por eso se empieza a forzar el motor y esto crea una sobrecarga ya que el motor se esfuerza demasiado. Otro ejemplo sería un mal funcionamiento de un equipo. Esto, por ejemplo, digamos que una televisión de nueva o ya tiene uso, entonces cuando una televisión se empieza a descomponer, puede crear este, una sobrecarga, ya que ese problema que tiene la televisión, ese problema mal que tiene la televisión puede generar un problema en el mal funcionamiento del equipo y repito nuevamente, esto puede crear una sobrecarga. Ok, ahora vamos con un cortocircuito. Aclarando, una sobrecarga y un cortocircuito no es lo mismo. Para quienes piensan que es lo mismo, no, no es lo mismo. Ok, ahora vamos con un cortocircuito, la definición. Puede decirse que un cortocircuito es una falla que se genera en una línea eléctrica o un dispositivo cuando dos conductores que tienen distintas polaridades entran en un contacto por la pérdida de su cobertura aislante. Esto hace que el circuito pierda también su resistencia y el equilibrio que brinda la llamada ley de Ohm. ¿Ok? Nosotros ¿qué pudimos entender sobre esta definición sobre un cortocircuito? Es que, por ejemplo, una sobrecarga es cuando conectas varios dispositivos en uno solo, esto es una sobrecarga. Y que es un cortocircuito, es cuando juntas dos polaridades diferentes, un negativo con un positivo, o por ejemplo que tú hagas una instalación eléctrica y por error al unir los cables a un dispositivo, no pusiste bien cinta de aislar o el aislante no está bien cubierto el cable, entonces hace fricción con la polaridad diferente, entonces esto ocasiona un cortocircuito. Las características, aquí podemos checar que es el fallo del aislante, eh, como ya les había comentado. Ejemplos, error de montaje. Eh, Prácticamente esto sobre la sobrecarga y el cortocircuito no hay mucho pierde, o sea, solo con unos ejemplos simples, ustedes pueden entender la diferencia y pueden comprender lo que son. Bueno, ejemplos del cortocircuito. Error de montaje. Es como ya se los había yo comentado. El error de montaje es cuando usted hace una instalación eléctrica y no sé, por algún error o descuido, no llega a poner bien los cables o conexiones buenas, bien. Entonces, entre los cables se unen, cuando tienen energía se unen y esto hace que el cortocircuito se cree. Falsas maniobras. Falsas maniobras. Esto igualmente, es que todo va con pegado. Falsas maniobras es cuando tienes una corriente eléctrica en las manos o estés, por ejemplo, en un poste de luz que tú estés cambiando, no sé, un cable que se soltó
o cosas así, ¿no? Entonces tú te subes al poste y lo vas a reparar. Pues siempre llevas protecciones, eso sí es muy importante, siempre llevar protecciones, pero aunque lleves protecciones, hay a veces que cuando tú estás arreglando un cable, un alambre, entonces por una falsa maniobra, no sé, por un pie en falso, llegas a tocar un alambre, un cable opuesto al que tienes en la mano, y si es de mucho voltaje, entonces esto puede hacerte un cortocircuito y pues te chichinas. Ahora sí que te chichinas. En conclusión, en primer lugar, eh, se recomienda utilizar hasta 80% del total de la capacidad de una instalación eléctrica, por lo que será primordial contratar a un profesional ya que realice una revisión de la instalación. Esto sí es muy importante. En segundo, se debe respetar con todo momento las normas técnicas relacionadas con la construcción de cualquier instalación eléctrica y se recomienda que los circuitos eléctricos queden bien distribuidos a fin de identificar más fácilmente el motivo de la sobrecarga cuando ésta suceda. Ok, estas dos conclusiones las hice yo, las puse ahí, pero las leí porque tal vez se me iban a olvidar. Eh, y más que nada, la recomendación más grande es que por favor consulten ahora sí que a un profesional, porque hay muchas veces que nosotros decimos, no, pues vamos a arreglar esto o vamos a arreglar el otro. ¿Por qué? Porque se ven fáciles, pero porque, por ejemplo, los ejemplos que hace un rato mencioné, o sea, son ejemplos fáciles y pues a veces a las personas se les hace fácil. Entonces, como ustedes pueden observar, por una mala maniobra, por un mal cableado, o sea, podemos hacer daños tanto como a la instalación, tanto como a nosotros, si es muy grande el voltaje. Así que esa es la recomendación más grande que les doy. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero hayan entendido y comprendido más que nada el motivo de por cuál hago este video.